De importancia odontológica, el bloqueo del nervio palatino mayor. Vamos a ver que se practica introduciendo la... Quitamos un poquito de dientes. Se lleva a cabo introduciendo la... No, no. Ya con eso, ¿no? Ahí más o menos se ve. Ahí está, palatino mayor. Y este se va a anestesiar introduciendo la aguja perpendicular al paladar en el punto medial al tercer molar superior del lado que quieras anestesiar. Por eso la importancia de estas medidas a veces. Es lo que luego también comento en clase, ¿no? Que doy las medidas cuando siento que clínicamente es importante. O bueno, casi siempre, en realidad, porque más en la anestesia. Y lo sabemos. Luego platicaba o platico constantemente de esto, ¿no? Y es muy constante que luego, pues luego me pregunten que por qué no se anestesió tal estructura o demás. Y la respuesta casi siempre es por variantes anatómicas. Y también por eso pues me intereso mucho en ello, ¿no? Que si no está en tal milímetro, sé que está arriba o sé que está abajo, según las series antropométricas y bla, bla, bla. Me guío mucho de la casuística y así intento minimizar errores en la práctica clínica. Así que pues invito a hacer lo mismo en los temas de anatomía porque pues, clásico, ¿no? De más con la dentaria inferior que luego pues ni le pegamos y responde a muchas cuestiones de variantes anatómicas. Pero decíamos que a 1 centímetro, o si yo me fijo en la línea media y me voy a 1 centímetro, más o menos, o en el punto medial al tercer molar, pues ahí está, o se realiza este bloqueo de este nervio palatino mayor, el cual dicen que es molesto, o bueno, sí lo he visto con pacientes, nunca me la han puesto a mí, pero luego también se fijan mucho en este blanqueamiento progresivo cuando anestesian, este avance lento, lento, lento en la palidez de la mucosa para que no, para minimizar el disconfort del paciente. Bueno, hablando de disconfort, hay uno que es bien disconfortante, no sé si esa palabra existe, del nervio nasopalatino, o el bloqueo del foramen incisivo, como quieran llamarlo. Se realiza puncionando la papila incisiva. Bueno, aquí no tenemos mucosa, pero imagínense que está por acá. Ahora pongamos todos los dientes, ¿no? Para que... ¿Qué hice? Para que se pueda ver. Ahí se ve la mucosa. Ah, es que se quita. Ah, bueno, ya sé. Ah, mira qué chido, no había visto eso. Bueno, pero no se va a ver la papila, ¿no? Sería muy exacto, sería muy bonito, sí, sí. O es esa cosa de ahí, no sé. Es que se ve un hoyo, ¿no? Paladar duro. No, yo creo que sí es el foramen, ¿no? Yo creo que sí. O quién sabe. Pero bueno, ahí lo tenemos. Pongamos ahora sí los incisivos y bueno, para que se tenga la referencia de por dónde estaría la papila de estos dientes. En su porción posterolateral de esta papila, con aguja fina, se deposita lentito, 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 porque es probablemente la inyección odontológica más dolorosa. Y esto se explica otra vez cuestiones anatómicas y fisiológicas por la densidad sensorial que hay en esa zona. Entonces hay muchos nervios, hay muchas conexiones, hay mucha estructura que ya vimos que sube y que se integra y que se combina, en fin, es por cuestiones anatómicas y por su densidad sensorial de esa región que pues sentimos mucho dolor. También se dice que se puede hacer como un tipo de anestesia igual como muy sumamente lenta con estas técnicas nuevas de anestesia traumática. La verdad no lo he probado, no es. Sí me voy a comprar una de esas carpool de esas digitales, creo que he visto que han dado buenos resultados. ¿Qué más? Bueno, también hay ya bloqueos, o regresando a los bloqueos ya chonchos, hay bloqueos del ganglio, del ganglio esfenopalatino, que bueno, ya hablaré también después más de ganglios y estas anastomosis, especialmente trigémino autonómicas, porque me interesan para el tema de cefaleas.
Y hay técnicas para este bloqueo del ganglio esfenopalatino. Una muy famosa, esta técnica de Sluder, que se practica por la vía intranasal, aplicando pues el anestésico por la mucosa que recubre el ganglio en la pared lateral nasal, en la región posterior. Y les digo, creo que ya hay técnicas mucho más modernas y que facilitan el trabajo de nueva cuenta. Creo que son cosas que no puedo explicar con estos modelos. Pero bueno, eso pues básicamente sería de las cuestiones de la anestesia de este nervio. No me quedo muy cómodo, a ver, porque les digo que ahorita quería, bueno, lo voy a hacer, ¿no? Pero sobre las cuestiones de la función de cada nervio, porque lo dije de manera muy, muy general. Quiero profundizar un poco más. O ya nada más repasar, pues, nada más como que ver qué segmentos o hacer como un tipo de resumen de cada rama. Nervio B2, nervio maxilar. En su segmento intracraneal me va a dar un ramo meningio medio. Ya lo vimos, ahí está, ¿no? Inervación propioceptiva, nociceptiva de la dura madre de la fosa craneal media y la pared lateral del seno cavernoso también. Luego, tenemos un segmento en la fosa pterigopalatina, ya lo vimos. Y acá vamos a desprender a este ganglio pterigopalatino o de Meckel, como habíamos llamado. Y hablamos varios, ¿no? Por ejemplo, del nervio cigomático, con sus dos ramos, este cigomático facial que habíamos comentado y el cigomático temporal. Este cigomático temporal, ya no me acuerdo si hablamos de funciones, pero este ramo va a perforar el hueso cigomático a través del conducto homónimo y entra en la fosa temporal para darle esta inervación de la piel de la región temporal anterior. También podemos hablar que este nervio, o he leído, que tiene un ramo comunicante, o ramos anastomosantes, pero no sé, ahí sí yo creo que hacen falta más estudios de casuísticas y demás. No solamente tenemos estos dos ramos que van o que surgen del cigomático, mencionamos también el ramo o que se emite en el trayecto, un ramo comunicante. Creo que ya quité el esfenoides, ¿no? ¿No quité? No, un ramo comunicante para la glándula lagrimal. Es que tengo que acercarlo más y ahí está, ramo comunicante. Creo que de ahí no me faltó ninguno. Luego, a nivel de la fosa, ahí está. Hablamos de estos nervios pterigopalatinos, que son los que hacen que cuelgue el ganglio. Dos o tres filamentos cortitos que van a conectarse para que después se den sus aferencias o estas fibras parasimpáticas del nervio facial, del nervio viriano, tengan también esta importante función. Ok, luego, no mencioné, creo que los siguientes, nada más como que me concentré mucho en el camino y no dije todos. Vean, tenemos ramos orbitarios u orbitales de este nervio B2, de este nervio maxilar, que son filamentos diminutos que van a penetrar por la fisura orbitaria inferior, dándoles la sensibilidad del periósteo orbitario y de las mucosas de las celdillas etmoidales posteriores, y pues también del seno esfenoidal. Porque mencioné que inervaba, bueno, que se inervaba, creo que hace ratito, pero no mencioné quién los inervaba. Luego tenemos al nervio palatino mayor, también lo conocemos, desciende por el conducto palatino mayor, da estas ramas o estos ramos nasales posteriores e inferiores. Y ya bueno, es que ya me acordé por qué no lo mencioné como que ahorita, porque, bueno, chequen esto. Puede haber que antes de emerger del paladar, el palatino mayor lance estos ramos nasales posteriores e inferiores, o que nazcan directamente del ganglio. Acá vean cómo nacen. Los mencionamos, ¿no? Solamente que no mencioné que son ramos del palatino mayor. Hay literatura que lo maneja directamente del ganglio.
creo que Néter lo maneja directamente el ganglio, no me acuerdo bien, pero ahí ahorita veo o checamos después los dibujitos. Estos entonces me van a inervar el cornete nasal inferior y los meatos medio e inferior. Luego sigue descendiendo el palatino mayor. Me va a pues dar la inervación somática de la mucosa del paladar duro y de la encía lingual o palatina de estos molares y premolares superiores. Mencionamos a los nervios palatinos menores, ¿no? La inervación sensitiva, tacto, dolor, temperatura del paladar blando, de la úvula, de las amígdalas palatinas. Y algo que no mencioné y que ya me moría y es por decirlo, pero después lo haré con mucho mayor detalle, creo que ese tema igual me interesa mucho. También da este nervio palatino o los palatinos menores fibras gustativas que se dirigen al nervio. Bueno, que cuando hablemos de anastomosis del facial vamos a hablar esto, porque el paladar blando y también algunas regiones glóticas, o mejor dicho, epiglóticas, son capaces de detectar sabores, pero no en un sentido hedonista, o sea, no voy a comer un helado para saborearlo con la porción del paladar blando, ¿no? Sino que va a ser más un reflejo protector. Y seguramente lo hemos sentido cuando comemos algo sumamente amargo, un medicamento, un jarabe, luego sentimos el sabor no en la lengua, sino hasta abajo, en la garganta, y eso se explica de esta manera. Luego, nervio nasopalatino, decíamos que estaba por acá, naciendo acá en este caso del ganglio, o como lo determina el modelo. O también lo llaman esfenopalatino interno, nervio nasopalatino, o también de Scarpa, también lo mencionábamos, como va a cruzar transversalmente el techo de la cavidad nasal para llegar al conducto incisivo y darle la inervación a la mucosa de la porción anterior del tabique nasal, palatina también, y me va a dar esta inervación también a la gíngiva premaxilar de canino a canino. Luego, naciendo del ganglio, ramos nasales posteriores superiores. De estos hay mediales y laterales. Van a penetrar a la cavidad nasal a través del foramen esfenopalatino, eso sí lo había mencionado, y me da también, creo que también lo dije, la función de la inervación de cornete superior, cornete medio en parte, y la porción postero superior del septum o tabique nasal. Y creo que ese sí no lo había, no, sí lo mencioné también, ¿no? El faringeo o de Bock, ahí está. Vean al faringeo cómo va a descender, pasa por el conducto palato-vaginal o pterigo-palatino hacia la faringe. Y ya, sí, creo que también lo dije. O según yo me faltó alguno, ¿no? O nada más eran los orbitarios. Espero que sí. Porque, bueno, este nervio faringeo me va a dar la inervación sensitiva de la mucosa del techo de la nasofaringe y la parte posterior esa región posterior de la nasofaringe también en relación con la trompa de Eustaquio o el conducto faringotimpánico, que sería lo indicado. Luego, los nervios alveolares superiores posteriores, si los revisamos acá, estos de acá. También, pues creo que ahora sí ya son todos, ¿no? Porque ahora sí ya menciono al alveolar superior medio, al alveolar superior anterior, al infraorbitario, con sus ramos palpebrales palpebrales inferiores. Sí, es todo, ¿no? Según yo sí. Pero bueno, ahí si se me olvida algún otro, por favor, recuérdenmelo. Bueno, les comentaba que hay una anastomosis, o así como lo tratamos en la primera rama, hay anastomosis a nivel nervioso de este ganglio pterigopalatino con el facial vía el petroso mayor, que creo que también lo habíamos ya estipulado, mediante el cual B2 se va a convertir en una carretera, en un carruaje silencioso de fibras parasimpáticas secretoras para la glándula lagrimal, para glándulas mucosas de la nariz, paladar, faringe,
senos paranasales. Pero hay también una anastomosis importante a nivel del sistema nervioso simpático. Lo comentábamos, vía el petroso profundo y el nervio vidiano que no encontré y que le va a conferir o que le va a dar al ganglio este carácter mixto. Y hay otra que al igual que B1 también tiene una relación con fibras simpáticas del plexo carotidio que van a penetrar en B2, ya sea a nivel del seno cavernoso, viajan por sus colaterales sensitivas, alcanzan vasos sanguíneos del territorio del tercio medio, regulando este tono vasomotor o regulando ¿cómo decirlo? O la sangre de estas localizaciones se regula de manera vasomotora por estas colaterales sensitivas que alcanzan estos vasos sanguíneos. Importante. Entonces, este riego sanguíneo o el tono vasomotor de la circulación también se da a nivel de mucosa nasal y obviamente palatina. Vaya, la cantidad de lo que sangramos se da pues en razón de estas anastomosis. Y podría seguir y seguir, o sea, cuando hablamos de las epistaxis, cuando hablamos de vasodilataciones reflejas, cuando hablamos de rubores faciales, cuando uno le da pena a algo, depende en parte de esta capilarización autonómica que veo que nervio maxilar vehicula sin haberla generado. Qué bello. Es algo que a mí se me hace muy, muy a veces hasta poético. Constantemente, pues, hablo esto en clase, ¿no? De ejemplos fuera de o luego ni hablo de odontología, me la paso hablando más de cuestiones ahí de otras cosas, ¿no? Pero bueno, creo que ya con esto podemos concluir. Ahora sí, ya me siento un poquito más cómodo ya con el maxilar. Creo que me faltaron nada más los faringios y los orbitarios y era todo. Creo que lo demás sí lo mencioné al menos de manera básica. Bien, división mandibular, ¿no? Ahora sí ya, B3. Y ya con esto vamos terminando este largo estudio. Creo que es el más largo que vamos a llevar porque me interesa para nuestra carrera. Vean, la división mandibular es la única mixta del nervio trigémino, pues a ella se le va a incorporar la totalidad de la raíz motora que previamente ya habíamos analizado, recordemos, ¿no? Con su núcleo motor a nivel más ventral o más rostral y medial con respecto al núcleo sensitivo del trigémino en el puente o protuberancia. Ya sabemos, ya entendemos esto me encanta. Bueno, esta rama es también la más gordita de las tres. Se dice que más o menos 4 o 6 milímetros de calibre y es la que abandona el cráneo por la vía más directa, por la vía más corta, podríamos decirlo, que es el foramen oval. Este orificio en la cara endocraneal del ala mayor del esfenoides, de aproximadamente unos 7 por 4 más o menos de milímetros para, bueno, de tamaño, pues, y va a ser dirigido oblicuamente hacia abajo y ligeramente hacia arriba. O sea, vaya, hasta los agujeros tienen inclinaciones y demás, por eso también es importante esto. Un agujero o un foramen o algo que no esté en una angulación correcta puede apretujar más un nervio, una arteria y generar dolor. Inclusive hay síndromes, ¿no?, de forámenes. Así que también es importante esto. Cuando sale el nervio mandibular a través de este foramen oval, lo vemos, da esta emergencia en una fosa muy famosa y la voy a intentar acá delimitar. Toda esta fosa. La fosa infratemporal. Nunca se les olvide. Y yo creo que no se les va a olvidar porque ya también ahí revisamos a la arteria maxilar. O también llamada, la fosa infratemporal, también llamada fosa cigomática. Creo que también anteriormente lo habíamos ya dicho. Este nervio o la división mandibular va a presentar un tronquito o un tronco común muy muy chiquito. Ahorita voy a intentar. Se traba, ahí está. ¿Cuánto llevamos? 51. Ok. Teníamos
Bueno, acá le corto mejor. Y este pequeño tronco común, les digo, es muy, muy cortito, muy breve, de apenas 3 a 5 milímetros, y antes de bifurcarse en sus dos troncos terminales, que vamos a ver el tronco anterior o la división anterior del nervio mandibular, predominantemente motor, recuerden esto, predominantemente motor el tronco anterior, mientras el posterior, este tronco de atrás, predominantemente sensitivo, ¿ok? Pero antes de que ocurra esta bifurcación, en tronco anterior y posterior, vamos a ver que del tronco principal del nervio mandibular se van a desprender dos colaterales, el famoso nervio espinoso o ramo meningio recurrente, que vean cómo asciende hacia atrás para ingresar o para reingresar al cráneo por el foramen espinoso, acompañado de la arteria, famosísima rama de la arteria maxilar. A ver, la ponemos, la quiero poner ahí. Ahí está. Ay, que vale todo ya. Ahí está. A ver, recuerden, ¿cuál es esa? ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esta? Ahí está. Arteria meningia media. Vean entonces cómo este recorrido lo hace acompañando a el nervio meningio recurrente o nervio espinoso, dando la inervación sensitiva a la dura madre de la fosa craneal media. Vean, ahí se ve, ¿sale? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? Bueno, eso pues básicamente era de este ramito. Ya cuando hablemos de las cefaleas que les digo que quiero hablar, ya lo tocamos con mayor profundidad. Bueno, también antes de que se dividan este tronco que ya en las divisiones que ya mencionamos, también va a lanzar otro ramo o otro nervio, que es este de acá. Ramos para el nervio, para el músculo pterigoideo medial. Este ramo, vamos a ver que es un ramo motor, que va a abordar la cara medial del músculo. Vamos a poner el músculo. Sí, voy a hacer uno de músculos de la masticación, creo que está en corto, ¿no? Bueno, más corto que este seguramente sí va a ser, y creo que también hace falta, ¿no? No lo he grabado. Y... espera. Ahí está, ¿no? No puedo. A lo mejor quito esto, ¿no? Para el pterigoideo medial. Y ahí está, véanlo. Ok, nada más para que lo vieran que sí llega y que sí existe, y ya dijimos que es motor, pero también no solamente me va a dar la inervación de este, o no solamente me da estas raíces motoras para el pterigoideo medial, sino que también suele entregar raíces igual motoras destinadas al periestafilino externo, o conocido como tensor del velo palatino o tensor del velo del paladar. Pero también me va a dar estas ramas al músculo del martillo o al tensor del tímpano. Cuando ya vamos a ver cuando avancemos en estas, pues en otros pares craneales o estas regiones para escuchar, donde ya no sé qué iba a decir oreja, pero no me acuerdo, ya vamos a entender más esto. Pero, ¿por qué me va a inervar esto? Si estamos hablando de boca, por la embriología. Recuerden que el nervio trigémino, ya lo he dicho varias veces, me inerva a los músculos del primer arco faríngeo. No nada más se queden cortos y digan, los de la masticación. No, hombre, pues no nada más los de la masticación, sino vientre anterior del digástrico, periestafilino externo o tensor del velo del paladar, tensor del tímpano, y también el
¿El cuál? El miloyoideo también. No, miloyoideo no. Espérame. Sí, ¿no? Creo que sí. Ya no me acuerdo. Pero continuaré. Creo que es que ya lo había dicho, pero ya de como que luego no se les pasa. Es que aparte ahorita ya no he comido y ya me quiero ir a comer y, y no acabo de grabar esta cosa. Pero vean, ya pasando al tronco anterior de esta división mandibular, vamos a ver que se distribuye casi exclusivamente para la mucosa masticatoria, para la musculatura masticatoria, porque vamos a encontrar a través de él, voy a quitar ahora sí al pterigoideo. Dijimos que esta división anterior va a ser principalmente motora para la musculatura de la masticación, a través de nervios temporales profundos. Vean, generalmente vamos a ver que en los temporales profundos encontramos el anterior y el posterior. Aquí estamos viendo el anterior, el posterior, y aquí estamos viendo el nervio temporal profundo anterior. Ocasionalmente son tres, pero regularmente se mencionan estos dos. Asciende detrás o profundo al tendón del músculo temporal para penetrar en su cara profunda. Mientras la cara superficial pues me va a dar otra inervación pues encima del músculo. Muy bien, también tenemos al nervio masentérico. Este nervio, vamos a tener a colocar la mandíbula, porque este nervio va a atravesar justamente. Siempre me cuesta eso. Que les digo que, a ver si puede, ahí está, nervio masentérico. Vean cómo va de medial a lateral, atraviesa la escotadura sigmoidea de la mandíbula, obviamente, y justo por delante de la articulación temporomandibular va a llegar o va a entregar sus terminaciones al músculo macetero por su cara profunda. Luego, ya llevamos ¿cuántas ramas? Tenemos a ¿dónde está? Creo que es este, ¿no? ¿Es esta? No, este no. Ah, no, me estoy confundiendo bien gacho. Oye, ¿por qué puse? Bueno, no, mejor lo dejamos así. Ahí está el nervio mandibular. Acá tenemos al masentérico. Acá el temporal profundo posterior. Temporal profundo anterior. Y ahí está. El nervio para el músculo pterigoideo lateral que se va a dirigir a la cara medial del músculo homónimo. Y vamos a hablar de la única rama sensitiva de esta división anterior, que es el nervio bucal, que conviene no confundir con el ramo bucal del facial. Cuidado, también por eso ahorita me estaba confundiendo. El cual, este nervio, vean cómo va a descender entre las dos cabezas. ¿Cuáles dos cabezas? Si ni se ven. Vean cómo llega la división anterior del nervio mandibular y cómo atraviesa estos dos fascículos del pterigoideo lateral. Pero luego, el nervio bucal va a pasar por las dos cabezas o entre las dos cabecitas de este pterigoideo. Por eso como que lo puse. Y de ahí va a cruzar o va a dirigirse anteroinferior de medial a lateral para situarse en la mucosa del carrillo. También me va a dar importantes efectos en la encía vestibular de los molares inferiores. Esto es importante, ¿no? Ya recordarán, o algunos amigos ya podrán intuir que no solamente cuando hago muelas del juicio en la parte de abajo, pues anestesiamos alveolar inferior, sino que también constantemente damos esta analgesia al nervio bucal para las mejillas y la mucosa de lo que acabo de mencionar, ¿no? De la encía vestibular molar inferior.
Luego, pues básicamente eso sería de, este, de esta división anterior. Con respecto a su topografía, de nueva cuenta, ya saben, ahorita que me eché todo el recorrido voy a hablar sobre las funciones después de cada nervio. Luego tenemos al tronco posterior. O división, espérame. Ah, no, estaba choco. ¿Qué estoy haciendo? Ahí está, la división posterior, que dijimos es sensitivo en lo esencial y va a dar el origen a las tres grandes ramas terminales de B3: el aurículo temporal, el lingual y el alveolar inferior. Y pues entrando de lleno ya a estas divisiones, el nervio aurículo temporal es pues de los nervios más curiosos, yo creo, porque nace, vean, es muy interesante, nace de dos raíces que abrazan, a ver si se ve, bueno, no se ve acá, es que luego bueno, vean, mejor, ahí está. Normalmente la anatomía clásica o Rubier y todos estos libros te dicen que estas dos raíces van a abrazar a la arteria meningea media a su paso hacia el foramen espinoso. Esta disposición en ojal es muy famosa o figura entre los rasgos morfológicos más constantes del macizo facial. Por eso se me hace como que un poquito extraño que no lo hayan metido en esta aplicación, que viene un montón de cosas, pero está sujeta obviamente también a las cuestiones de variantes anatómicas. Así que estas dos raíces se reúnen inmediatamente después o por detrás del cóndilo mandibular. Aquí ya quité la mandíbula obviamente, y después asciende, bueno, avanza para atrás, posterior, les digo, se sitúa acá por el cóndilo mandibular y avanza hacia posterior y arriba, atravesando la sustancia o el parénquima de la glándula parótida. Lo vemos. Voy a atenuar para que vean ahí la relación. Lo voy a ocultar. Continuamos. Este nervio entrega sus fibras parasimpáticas postganglionares que proceden del ganglio óptico, que son fibras que originalmente pertenecían al glosofaringio, o pertenecen al glosofaringio. Va a emerger, ya me refiero otra vez a los motivos topográficos, va a salir por delante del trago, o sea, una vez que está en el parénquima de la glándula, se va más, o en esta porción, ya finalmente en unión o en intimidad con los vasos temporales superficiales. Es que siempre que digo intimidad o algo profundo o algo, no me acuerdo qué otra palabra digo y siempre se ríen. Pero vean entonces cómo estos vasos temporales, este nervio, va a estar muy en relación a los vasos temporales, pues obviamente para el músculo, ¿no? Específicamente pues con esta gran arteria temporal superficial, que pues está, vean, pegadísima, inclusive bellísimo detalle acá que le ponen este nervio auricular anterior, que vean cómo, bueno, ahí se ve que penetra en la arteria, pero vean lo fino de las ramas y lo cercano a las estructuras vasculares. Entonces, ya una vez que se contacta con estas arterias que me van o con la arteria temporal superficial, o con los vasos temporales superficiales, es que digo vasos porque pues obviamente incluyo a la vena también, va a ascender a la región temporal. Tenemos hasta alcanzar la piel cabelluda. Cuando se lesiona este nervio, aurículo temporal, y ven ahí ya cómo va a convertirse en estos ramos temporales. Muy bien, que ahorita de nueva cuenta, primero motivos anatómicos, meramente anatómicos, y después le añadimos las funciones. Pero vean cómo este nervio también se puede lesionar, o más bien, su regeneración de manera aberrante
se demarca como uno de los, como uno de los orígenes del síndrome de Frey, donde va a haber una salivación, o mejor dicho, la salivación que debería estar, o ¿cómo decirlo? Bueno, en la zona de la mejilla va a haber un error neurovegetativo y va a haber sudor en esas localizaciones, pero bueno, igual quisiera hablar más, pero mejor ahorita motivos estrictamente anatómicos. Pero como que a veces es imposible dejar de unir esto de la anatomía o integrarlo a otras ciencias, y nunca voy a dejar de hacerlo. Creo que es la manera en la que, al menos yo identifico para mi propio entendimiento muchas cuestiones de diagnóstico, pues que uso pues en mi día a día. Uno pensará que la histología, la embriología, la anatomía no tienen, bueno, la anatomía se ve que es más, Carlitos, Charlie, un abrazo amigo, pues uno pensará que la anatomía es la única que sirve en el terreno clínico, y no, la histología, la embriología te dan poderosas armas para esto. Muy bien, pues bueno, pues básicamente era lo que quería comentar del recorrido del aurículo temporal para pasar al nervio lingual. Hoy, amigos. Ahí está, perdónenme. ¿Qué iba a decir? Bueno, me interesa mucho el tema de las anastomosis, pues de los nervios, de las estructuras, porque así se entiende mejor todo lo demás. O creo que, perdóname, y sobre todo sus relaciones con otros ganglios y otros pares craneales. Ahorita me voy a explicar por qué. Este nervio, el siguiente, este nervio, acá, perdóname. Déjenme. No, espérame. Voy a poner la mandíbula. Atenuarlo. O bueno, mejor sin mandíbula, ¿no? Bueno, es que quiero que veamos ahora el nervio lingual. Según yo se ve acá, ¿no? Sí. Ajá, lingual. Ahí está. Solamente quería que lo vieran así con la mandíbula puesta, ¿no? Y ahorita vamos a ponerla ya, o acomodarlo mejor. Voy a quitar la mandíbula. Vamos a hablar entonces de este nervio lingual. Ahí está. Este nervio va a descender. Acá lo ponemos para que se vea mucho mejor. Vean ahí cómo nace. O sea, ahí se ve chida las ramas terminales, se ven bonitas, ¿no? La lingual, alveolar inferior y acá el aurículo temporal. Lingual. Ok. Bueno. Desciende verticalmente entre los músculos pterigoideos medial y lateral. Ya, bueno, por aquí estaría el otro pterigoideo, sabemos que es el lateral o externo, este es el medial, y por ahí va a caminar el nervio lingual. Véanlo, inclusive qué lindo detalle, cómo se mete ahí entre estos dos fascículos. Y aproximadamente a 20 milímetros por debajo del foramen oval va a recibir o se le incorpora el nervio cuerda del tímpano. Yo creo que lo corto para especificar mucho ahí. Bueno, no, les sigo nada más un minutito, porque decíamos que aproximadamente a 20 milímetros por debajo del foramen oval, o sea, de donde va a salir del cráneo, ahí lo podemos ver, va a ocurrir algo importantísimo: la incorporación de la cuerda del tímpano. Se me fue. Creo que ya acabó el tiempo. Ahí está la cuerda del tímpano. Digo, no, perdón. ¿Dónde está? Aquí está, perdón. Ahí está, cuerda del tímpano. Y creo que ya con eso ahora sí ya se acaba el tiempo. Pero hablaremos de este ramo del nervio facial que va a aportar las fibras gustativas de los dos tercios anteriores de la lengua. Ya. Este nervio cuerda del tímpano, ya dijimos, ramo del nervio facial, no solamente va a aportar estas fibras gustativas de los 2/3 anteriores de la lengua, sino que también va a otorgar fibras parasimpáticas preganglionares, pero estas van a estar destinadas nos vamos para abajo,
a las glándulas submandibular. Acá la vemos a la submandibular y un poquito más para adelante. Ahí está, ¿no? Se ve el parénquima de la otra, la sublingual. Ahí está. Pero también, o todo esto a través, o estas fibras llegan a estas glándulas, todo a través del ganglio submandibular. Bueno, continuamos con el camino del nervio lingual, porque este va a continuar su descenso. Luego se hace para anterior y va a contornear inferiormente el borde libre del músculo miloioideo. Este es el borde libre, este gran músculo de piso de boca. Bueno, ahora o después de que lo va bordeando, alcanza finalmente este nervio lingual, el piso de la boca, y luego se va, o va también a tener una relación muy, muy íntima con el conducto submandibular, al cual va a cruzar, y de ahí que se describe una famosa asa de Wharton, en donde se dice que primero va a discurrir por encima del conducto, y luego lo va a contornear por debajo, para finalmente terminar cruzándolo por su cara medial. Esta espiral de pocos milímetros, es que aquí no se puede ver, inclusive no sé si venga, pero vamos a ver. Tenemos y ya son detalles que pues inclusive luego ni libros lo mencionan, pero bueno, vamos a, es que son los ramos laterales, ahí espérenme. Son los ramos mediales, y tenemos ahí la terminación del sublingual, pero les digo, bueno, no está este establecimiento del asa que les comento, pero bueno, esta asa de Wharton, asa, sí, ¿no? Bueno, no me acuerdo, es una espiral de pocos milímetros, pero que va a ser un punto de referencia quirúrgica fundamental, y más allá de su utilidad, un pequeño, pues no sé cómo decirlo, es muy lindo verlo, a ver si les pongo una imagen o algo después, pero es un capricho anatómico muy bonito que me gusta ver, y que es impresionante verlo en un cadáver, una persona, en fin, es increíble como el tema de la anatomía en general. No me imagino estos grandes anatomistas del pasado que agarraban cuerpos y que estaban ahí horas y horas y horas a hacer, o tuvo que haber sido increíble. Afortunadamente todavía viví un poquito de este tipo de experiencias de disección, y créanme que es muy enriquecedor para lo que uno lee y ve en los libros. Bueno, este nervio lingual va, bueno, ahí se convierte en sublingual porque se mete. Este nervio lingual va a terminar dando un penacho o siendo un plexo en la mucosa lingual, donde me va a aportar la sensibilidad táctil, térmica, dolorosa de los 2/3 anteriores de la lengua, así como la del piso de boca y la encía lingual. Pero vía cuerda del tímpano, recordemos 20 milímetros debajo del foramen, ahí tenemos la anastomosis de esta cuerda del tímpano para darle estas fibras de carácter especial para la detección de los sabores. Muy bien, pues creo que era lo más fundamental de esto del recorrido de este nervio. Pasemos al otro, último, uno que nos interesa mucho, nervio alveolar inferior. Vean cómo este va a descender en paralelo al lingual, situado a unos 10 milímetros por detrás y por fuera de este, y antes de penetrar en el conducto mandibular, obviamente en la mandíbula. Ahí está. Ahí inclusive se ve, ¿no? Ahí está. Este nervio, antes de que entre la mandíbula a través de su foramen correspondiente, vean, cara interna de la rama de la mandíbula en relación a esta espinita que llamamos también espina Spix,
o si no me equivoco también língula, ¿no? Creo, no me acuerdo. Pero como esa espinita que bordea posteriormente a pues a la entrada del conducto. Bueno, antes de penetrar este conducto mandibular va a desprender un ramo miloioideo, exclusivamente motor, destinado al músculo del mismo nombre, y también va a ayudar al vientre anterior del músculo digástrico. ¿Ok? Bueno, creo que abordaré después el miloioideo a nivel funcional, o más profundamente. El tronco o este nervio alveolar inferior, o este tronco principal de este nervio, sí va a penetrar ahí por el agujero mandibular. Voy a quitar venas y arterias para que aquí ya no importa tanto, o bueno, al menos para que no se complique tanto, porque luego ni se ve. Vean ahí, va a penetrar el foramen mandibular, situado en la cara medial de la rama mandibular, aproximadamente 19 milímetros del borde anterior de la rama. Yo siempre tomo estas referencias igual para anestesiar. Sabemos que es esta técnica del bloqueo de este nervio la que tiene más errores en su pues en su aplicación o en la clínica. Así que vean, por eso me interesa mucho que está a 10 milímetros del borde a 19, perdón, a 19-20 milímetros del borde anterior de la rama, de acá para acá. Intentemos como que, inclusive pues hacen eso mucho los maxilos, ¿no? Que como que hacen medidas topográficas aparte de la imagenología, y van planeando, y en las estereolitografías y demás, ¿no? Van haciendo marcas para practicar, digamos, la cirugía en modelos del paciente. De ahí son, de la parte anterior a esta línea que acabo de marcar correspondiente al nervio, de ahí estaba diciendo. Ya estoy como algunos que les digo, o que me dicen, no, pues ahí donde, ajá, acá, le digo, no, es que tú imagínate que soy ciego y tienes que describirme anatómicamente, exageradamente, el recorrido. También por eso siempre suelo ser como, pues un poco más detallado, porque pues me interesan este tipo de detalles. Uno nunca sabe cuándo los va a usar, o cuando alguien se va a ir a cirugía y recuerda ese tipo de cosas. Bueno, 19 milímetros del borde anterior de la rama, y ahora sí, más o menos, como 10 milímetros a nivel posterior. Les digo, a mí me sirve mucho esto, al menos a mí, para mi práctica clínica diaria, y está este bloqueo de este nervio. Y vamos a ver que pues este nervio, como habíamos dicho ahorita en otra norma, está protegido, está siendo bordeado. Por aquí estaría la espina de Spix o la língula. Una vez que el nervio, vamos a poner esto, una vez que el nervio se mete, va a recorrer el conducto mandibular en un trayecto de 35, 37 milímetros, en una disposición arqueada de concavidad superior. Y va a entregando en este camino los ramos colaterales para las raíces de los molares, premolares, inferiores. Finalmente, pasando unos ramos a la parte anterior, miren qué bonito músculo. Pasando por la cara acá, dejo de atenuar. Y vean, finalmente vamos a ver cómo se va a bifurcar en dos ramas terminales. El nervio mentoniano, que va a emerger por el foramen del mismo nombre, situado en el adulto o en el adulto dentado, mejor, ¿no? Porque ven que en el paciente edéntulo es más complicado tomar este tipo de referencias óseas o anatómicas, porque pues obviamente faltan estos dientitos, y son grandes referentes anatómicos los dientes en muchas ocasiones. Pero este nervio mentoniano emerge por este foramen de este nombre, y decíamos, situado en el adulto dentado, habitualmente bajo el segundo premolar o entre ambos premolares, a unos 15 milímetros del borde inferior mandibular. Sale entonces para que se distribuya en el mentón, labio inferior y la encía vestibular, de igual manera en la porción anterior. Y dijimos, hay otro ramo
terminal. Sí, bueno, aquí está la mandíbula. No me acuerdo si lo marca. No, no lo marca. Pero, o sí. No, ¿verdad? Porque a poco está sin... No, pues no. Obvio, no. No lo marca. Pero, bueno. Inclusive, bueno, también se comenta que es un ramo que no siempre está inconstante. Me estoy refiriendo al nervio incisivo, que pues se continúa intraóseo. Vemos huesos. Se continúa intraóseo en un canalículo accesorio para alcanzar pues justamente los incisivos y los caninos inferiores. Y básicamente eso sería, creo yo, que el recorrido topográfico. Podemos pasar hablando o a conversar un poco de sus funciones, porque habíamos dicho desde el inicio que es la división que está más, que funcionalmente es la más compleja o es la más rica, ¿no? de estas divisiones. Porque a su componente sensitivo dijimos que se le añade la totalidad de la inervación motora masticatoria. Su territorio sensitivo entonces va a abarcar labio inferior, el mentón, la mejilla, bueno, sobre todo en la porción baja, regiones preauriculares, temporales también la mitad anterior del pabellón, ¿dónde está? El pabellón auricular, creo que es acá, ¿no? Ajá, exactamente. Del pabellón auricular. También estaría bueno hacer algo de ATM. Sí. De hecho estaba preparando algo de ATM, pero lo dejé así inconcluso, pero sí me gustaría así, como todo como que la anatomía así exagerada, o lo más que pueda, de esta estructura. Pero, ¿qué decíamos? La mejilla, ya dije, sí, ¿verdad? Ya dije la mejilla. Preauricular, ¿qué más? Pabellón. Bueno, y también el conducto auditivo externo. También, obviamente, los dientes. Encía, bueno, dientes y su correspondiente encía en la porción inferior. 2/3 anteriores de la lengua, solamente a nivel sensitivo general, porque sabemos que vía cuerda del tímpano por el facial, estas fibras van a llegar por las carreteras del trigémino para dar las aferencias especiales para el gusto en estos 2/3, estas 2/3 partes anteriores de la lengua, iba a decir. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues el piso de boca, la dura madre. También se me olvidaba, ¿no? Lo de la dura madre de su nerviecito que se escapa para la parte endocraneal. Acá lo tenemos. Por acá, ¿no? Lo habíamos visto. Bueno, ya lo conocen. Ahí está. Ramos meningios que se van junto con la arteria meningia media, rama ascendente de la primera porción de la arteria maxilar. Terminal de la carótida externa. Que también yo creo que voy a hacer otra vez el video de carótida externa y el de interna para hacerlo así súper detallado, ¿no? También como, o al menos, o no súper detallado, porque esto no es, yo creo que súper detallado, es como creo que los reparos fundamentales, creo yo, al menos del camino, porque sí, si habláramos más de funciones y demás, pues no acabaríamos. ¿Qué más? ¿Qué más estaba diciendo? Pues la ATM. Creo que ya, ¿no? No me acuerdo si me falta. Bueno, los músculos de la masticación también a nivel motor. O, mejor dicho, los músculos derivados del primer arco branquial o faríngeo. Maceteros, temporales, pterigoideos, miloioideo, vientre anterior del digástrico, periestafilino externo y músculo del martillo. Todos esos. ¿Qué más? Pues, no sé, creo que podríamos inclusive, si quieren, comentar el tema como lo hicimos ahorita con los demás nervios, las técnicas anestésicas mandibulares. Van a hacer varias. Obviamente creo que la más famosa es la del bloqueo del nervio alveolar, alveolar inferior por vía intraoral, obviamente, ¿no? Esta técnica convencional, no me acuerdo si en algunos, o no me acuerdo si me confundan, ahí me corrigen, esta técnica de Halsted, ¿no? Hay los libros clásicos de anatomía. Pero bueno, ahorita voy a hacerlo, voy a marcar algo. Mientras regresamos acá, vean cómo
se va a meter este nervio, como dijimos. Y bueno, aunque obviamente les digo, y de nuevo, creo que no es un medio para poder dar una clase de anestesia, pero al menos lo vas como que lo más básico, ¿no? Si quiero anestesiar los dientes de la mi arcada inferior del lado derecho, esta técnica te va a demarcar que inyectes desde el lado izquierdo. A ver si puedo quitar la lengua. Así se puede. Y nos acercamos. Ahí está el alveolar inferior. Entonces vean, más o menos, imagínense la jeringa apoyada entre los premolares. De hecho ahí está, oigan, está padre, fíjense que al menos sí ayuda un poquito a entender algo así. Imagínense que va entrando una aguja así, derechita, pues, o burro. Así. Hay que hacer una carpool araí, ¿no? Acá está. Así son, ¿no? Así son. Y su cartucho acá adentro. Ah, bueno, algunas tienen un anillo. Bueno, no tienen dos anillos, ¿verdad? Pero bueno, acá le marcamos esta cosa. Y ya finalmente su punta, ¿no? Ahí está. Es una aguja larga. Entonces, pues prácticamente en este camino, así, ¿va? Se apoya sobre los premolares contralaterales para conseguir este ángulo adecuado. Y se avanza hasta contactar con la rama mandibular. O sea, si yo avanzase para allá, contactaría con la rama. Y en la proximidad del foramen, aproximadamente 25 milímetros de profundidad en el adulto, vamos a encontrar pues este nervio. Pero tras retirada parcial y aspiración, o sea, una vez que toco el hueso, que identifico la espina de Spix, ahí me gusta mucho tocar la rama anterior de la mandíbula y ya después 1 centímetro arriba del borde del plano oclusal, me imagino más o menos la mitad de la mandíbula y voy buscando, si puedo, la espina de Spix y luego ya hago lo consiguiente. Toco el hueso, me retiro, doy esta aspiración y ya se depositan el anestésico. Básicamente es la técnica más clásica. Pero bueno, podemos hablar de la técnica de Go-Gates, de la de Basirani Akinosi, me acuerdo mucho de mis profesores de segundo año con esto, el doctor Ernesto Casillas, gran profesor, ya se retiró, maldita sea, pero bueno. Y bueno, creo que era el más clásico. Creo que con esto podremos concluir ya toda esta revisión. Igual si lo veo conveniente, a lo mejor, o aunque no lo creo que con este modelo no se va a poder lo de la explicación de técnicas anestésicas. Pero bueno, espero que todo este pequeño recorrido haya sido de utilidad para que recordaran algunas cosas, para que aprendiesen otras, para que dominemos todos y todas este hermoso nervio.